¿ya? Pero la base para desarrollar interfaz gráfica es entender la orientación a objetos. ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica todo es tratado como un objeto. ¿Qué pasa esta cuestión ahora? Ahí está. Estaba en la última. Ahí está. La programación orientada a objetos es la base, es algo que al principio cuando uno está aprendiendo a programar cuesta mucho, porque uno no se imagina cómo funciona esto de la herencia, cómo funcionan las clases, cómo uno encapsula dentro de una clase. Y cuesta un poco. De hecho, todavía hay cosas que a mí me cuestan un poco, pero ya entendí cómo funciona. Las clases, y la orientación a objetos se refiere básicamente a que todas las cosas tienen atributos. Estos atributos están dados por diferentes funciones o características que tiene algún objeto. Por ejemplo, un objeto contiene datos, que son los atributos, y también tiene procedimientos, que pueden ser los métodos, que se originan a partir de un módulo independiente que se llama la clase, que puede modificarse según cada caso de objeto. Entonces uno en la clase puede definir los atributos y también puede definir los procedimientos de cada una de esas clases. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, la clase automóvil, y la clase automóvil me va a definir un automóvil. Luego dentro de la clase yo puedo tener la marca, el modelo, el color, la matrícula y el precio. Y todo eso será atributos. Y los métodos pueden ser arrancar, acelerar, detenerse, frenar y ver el precio. Y esos son métodos que están asociados al objeto. Entonces, generalmente yo en Python, por ejemplo, coloco clase automóvil, punto, y la tabulación, y en el Jupyter o en IPython me va a mostrar todos los atributos o los procedimientos que tiene esa clase, si yo no los conozco. ¿Cómo Entonces, ya lo tiene incorporado? Sí, pues tú lo programas. Si tú lo programaste, alguien hizo una clase automóvil, le puso todos esos atributos. Y tú con la tabulación puedes ver todos los atributos que tiene. Por si no... Si es que hay alguien que después va a utilizar esa clase y no sabe lo que la clase contenía. Entonces tú puedes hacer eso. Si no, tendrías que ir a ver el código y revisar el código para ver qué clases tiene. Pero con ese truco tú puedes ver eso. O con el dir, una función que se llama dir, y entre paréntesis colocas la clase y te da todos los atributos de la clase. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el objeto coche 1. Y el coche 1, la marca es Z, el modelo es León, color tanto, y todo eso puede ir asignado a en una clase automóvil, pero con un objeto que va a ser el auto 1. Después está el auto 2 y el auto 3. Y así se van utilizando las clases. Entonces yo la clase es como que yo le transfiero todas esas propiedades y se las paso a ese auto. Después esas propiedades se las paso al otro auto. ¿Se fijan? Entonces acá están, por ejemplo, los módulos, que son una colección de funciones relacionadas independientes y capaz de realizar una función específica a través de una notación de puntos. Entonces eso es un módulo. Y los módulos generalmente son una colección de clases o de funciones. Y esos son los import cuando uno importa un módulo. Y los módulos tienen funciones y tienen clases. De hecho, tú en Python tú puedes generar un código con funciones y después lo puedes importar como un módulo. Puedes generar una variable y esa variable en un archivo independiente y la puedes importar como módulo en Python. De hecho, eso se usa mucho cuando uno hace interfaz gráfica. Generar un archivo, por ejemplo, que tenga todas las variables y que las guarde ahí, para después poderlas llamar dentro del mismo código. Y se llaman igual que clase. Y la clase es un tipo particular de módulo que se usa en el contexto de la programación orientada a objetos. Y la clase está definida por esos underscore, por dos signos underscore antes y después, para poderla definir. Ahí lo vamos a ver. Los objetos son una colección de datos, atributos de variables y funciones de métodos. Las ventajas permite la encapsulación, protege de daños desde fuentes externas, es decir, que haya una función que vaya a matar una variable y uno vaya a generar una nueva. Si está dentro de una clase no se va a producir eso. La abstracción, que de pronto como uno ya tiene definido el objeto auto, entonces uno puede llamar funciones de ahí o puede heredar funciones de ese hacia otro objeto. Entonces eso es súper bueno, que es difícil explicarlo, pero cuando uno lo empieza a practicar se da cuenta que
Por ejemplo, en el desarrollo de interfaz gráfica uno puede tener muchos tipos de ventanas. Entonces uno puede heredar ventanas y luego darle atributos a cada ventana y empezar a utilizarla. O botones, por ejemplo. Y cada uno de los componentes de la interfaz gráfica lo usa como una clase. Bueno, ahí está cómo se llama eso en general. La instancia se refiere a que los objetos son instancias de una clase, lo cual posee atributos en lugar de variables. Por ejemplo, la casa es una clase y el chalet es una instancia de la casa clase. Entonces es como una instancia de un tipo de objeto. Los tipos de clases se construyen con las funciones boolean, clases list, int, float, etc. Y las clases definidas por el usuario. Estas son clases, por ejemplo, el list, el int, el float, son clases que son definidas por Python. Y las clases definidas por el usuario uno las puede definir, uno las construye. Hay clases animales, por ejemplo, después vienen los perros y abejas, que van dentro de eso. Entonces, animales tienen características generales, pero después se pueden ir instanciando diferentes objetos derivados de animales. Perro, abeja, que abeja es como más insecto. Las clases pueden heredarse y estos son formas de jerarquía de clases conformadas por clases padre y clase hijo. Por ejemplo, en la anterior esto sería una clase padre y esto sería una clase hijo. Y las clases, por ejemplo, aquí tienen funciones y uno puede llamar funciones dentro de la clase. Generalmente estas funciones, cuando uno llama dentro de la clase, utiliza la palabra self. Self punto y uno llama una función que está disponible dentro de la misma clase. Y eso puede usar uno para poder sacar funciones o meter funciones dentro de las clases. El lenguaje orientado a objetos, por ejemplo Python, todo orientado a objetos, Java también, C++, C#, Smalt, PHP, Ruby, son todos estos lenguajes orientados a objetos. En el área de investigación y científica que está pegando fuerte, por así decirlo, del Python. Sí, Python es lo que para todo lo que es la ciencia de datos y para el área científica se utiliza Python. Porque lo que le explicábamos durante la mañana es que es súper fácil prototipar y hay módulos para casi todo. Si yo quiero hacer análisis estadístico, llamo a Panda. Si yo quiero hacer gráfico, llamo a la biblioteca de gráficos. Si quiero hacer conectarme a sitios web y sacar información de sitios web, uso Request, por ejemplo. Entonces está como todo ya está analizado. Y es rápido. Y además que es fácil de aprender. La curva de aprendizaje es así. Después uno ve cómo hace más eficiente el código. Primero lo hace funcionar. Bueno, esto en general las clases, objetos. A ver, vamos a ver un ejemplo de una clase. Bueno, no se ve tan clarito, pero ahí está una clase que es rectángulo y luego se definen el init, por ejemplo, que es con 2 underscore, y esto me define lo que es un rectángulo en general. Y esta es como la clase padre. Tiene que tener una altura y una base. Y eso es un rectángulo. Y luego defino funciones, por ejemplo, obtener la altura, que es self, que es el mismo, return self altura. Entonces me entrega la altura. Obtener la base, self.base. Y me obtiene la variable base del self. ¿Se fijan? Entonces estoy describiendo esa clase. Después puedo calcular el área y sería la altura por la base. Y luego la imprimo y también obtengo el dato. Después hay otro cal, que este cal puede llamar a otra función que es llamar el área, por ejemplo, para que esté disponible fuera de la función. Puedo calcular el perímetro y puedo sacar también datos generales de si yo llamo a la función rectángulo. ¿Se fijan? Entonces eso es una clase ya completa escrita. En orientación a objetos, que sea el desarrollo de interfaz gráfica, es más o menos, uno ve todo lo que lo ve de esta forma. Entonces conocer un poco y entender cómo funciona esto es súper fácil, es necesario para después conectar tu función con la interfaz gráfica para que puedas hacer lo que tú quieres que haga. Entonces tú tienes tus funciones que hacen cálculos, que procesan datos, hechas por ejemplo en Jupyter, todo, y después tú diseñas la interfaz gráfica, pero después tienes que conectar la acción de tu interfaz gráfica con el procesamiento de los datos o lo que tú quieres hacer. No sacas nada como el pantalla y botones si no conecta eso con las funciones.
Bueno, aquí está lo mismo, aquí está ejecutándose ese rectángulo 12-16 y eso me dice obtener altura, obtener base, se fijan con el punto, calcular área, calcular circunferencia. Y si yo le coloco string, llamo a la función y el rectángulo me dice que es lo que es un rectángulo de base 6 y altura 12. Entonces tengo ya construida la clase. Este ya cuando uno aprende a programar esto ya es como pasar al siguiente nivel. Bueno, es pasar como al nivel 3. Saiyajin ya, está ya como Saiyajin. Hay otros métodos que son importantes, que son el CMP, que permite comparar dos objetos o atributos de estos, el EQ, que busca la igualdad entre dos objetos o atributos, el next y el iter, que definen iteradores que pueden moverse de un objeto a la vez como un loop, y el cal, que define un método llamable dentro de la clase. Estas son funciones privadas. Para el desarrollo de interfaz gráfica en Python existen varios lenguajes, estos son los varios frameworks o sistemas para hacer la interfaz gráfica, estos son los 5 principales. Había otro que se llama PG, pero lo saqué ya porque está descontinuado y son los principales. El más utilizado por los estándares es TQT, que está basado en Qt, que es una multiplataforma, que es multilicencia, escrito en C++. Python TK está hecho con TK y es bien simple y es rápido de utilizar. Si uno quiere hacer una interfaz chiquitita y rápida, lo tendría que hacer con Python TK, el que yo recomiendo para hacerlo lo más rápido posible. Y compatible con todos los sistemas, con Python 3, Python 2. Corre en todos los sistemas, corre impecable. En macOS, en Windows, Linux. WXPython es súper bueno para desarrollar también, pero tiene problemas de compatibilidad. Pero recién ahora salió la versión nueva, hace como una semana salió, y esa versión nueva dicen que ahora va a tener compatibilidad con todo, pero todavía no está totalmente accesible. La ventaja del WXPython es que se basa en las WX widgets, que son de C. Entonces, estas te entregan botones, es como usar una especie de Visual Basic para ensamblar tu frame en forma más eficiente. De hecho, yo lo utilicé con un sistema que se llama WXGlade, que era un Visual Basic que tú armabas en forma gráfica tu interfaz gráfica. Suena varias redundancias. Y después te generaba el código Python de todas las clases. Entonces, después de esas clases tú lo abrías y lo empezabas a editar. ¿Cómo que lo transforma? Sí, pues, la parte. Como la conversión. Sí, hacía la conversión. Tú colocabas tus objetos y luego le asignabas configurar los atributos de cada uno de los objetos y de esos objetos los transformabas en clases y luego las clases en código tú las conectabas con tu función. Y de hecho te generaba todo el código listo para conectarlo. Y era bien bueno. De hecho, por eso yo pude hacer mi primera interfaz gráfica. Pero ahora que ya conozco más y sé más programar, con TK lo haría yo, no directo con el otro, que es más compatible con todos los sistemas. De hecho, esto para correr tiene que correr con una versión de Python, que todos los Python lo tienen, que es el Python W. Pero con el Python inicial no corre, tienes que ejecutarlo con Python W, y ahí funciona. Es más, por lo menos. Sí, y en Windows igual. Librería VG, que es para hacer una interfaz GUI, pero más orientada hacia juegos, igual que Kivy. Estas dos son más orientadas hacia el desarrollo de interfaz gráficas, pero para juegos. Está Pygame, que también he utilizado, pero más robusto es Kivy. Kivy es como una especie de Unity Python, así un poco como ese estilo. Pero yo creo que menos que Unity. Estas son las tendencias de Kivy, Python Qt, PG, WXPython y LibreAVG. Lejos el más utilizado es Python Qt. Ahí me puse el cursor al 22 de la semana 16 al 22 y el que más la tendencia dice que más se ha usado. 84 y luego WXPython y después Kivy. WXPython. Este código en el 2011 fue totalmente reescrito en un proceso que se llamó Phoenix. Yo lo utilicé en el 2007 más o menos cuando hice mi interfaz gráfica. Entonces todavía usé el antiguo. Y ahora lo escribieron de nuevo.
y esto es para que ya sea compatible con todos los sistemas. De hecho ahora lanzaron la versión 4 que ya dicen que es compatible con todo. Aquí está, ¿no es? Eso es el 16 de abril, ¿no? Que fue recién. El WX Python tiene diferentes clases que son, por ejemplo, el frame, que es el marco, luego vienen los diálogos, que son botones que son las ventanas que aparecen, los diálogos emergentes, tiene botones, tiene hay un sistema inicial que yo no conocía al principio, pero que es para generar la división de tu frame. Entonces tú generas la división de tu frame, de tu marco, en cómo vas a colocar los botones. Entonces tú los botones no se asignan con coordenadas, sino que tú los asignas con esos que son como sistemas que te dicen cuál es el orden de los botones cuando tú estiras o disminuyes o haces el escalamiento de la ventana. Entonces eso te permite que mantener tu aplicación organizada independiente de cuál sea el tamaño del marco. Entonces esos sistemas ya se usan hoy en día en TK, casi todo se usa, Kiwi también lo utiliza. Y en general esto funciona con un import WX, que importa WX Python, que sea el módulo de WX Python. Luego se hace una clase, por ejemplo el frame, se define el frame, esta es la posición del frame cuando se inicia, donde aparece en la pantalla, que es como donde aparece nomás. Y luego uno le puede poner, incluso puede modificar parámetros de que si se pueda reescalar o se deje fijo. Consulta, yo soy de primer año, soy alumno. Sí. Sí. Eso, el entorno gráfico va dentro del mismo árbol, del mismo programa, por así decirlo, pero al final... Al final te puedes generar un ejecutable que tú lo puedes tener en cualquier computador, pero necesitas la biblioteca de WX para que funcione. Entonces eso te genera, tú que escribes todo el código, ahí le voy a mostrar después un ejemplo. Pero así funciona, ¿se fija? Y aquí tengo una clase que es testear la aplicación y el nombre. Y yo ejecuto esto y me va a funcionar. Esto me va a hacer un hola mundo. Este libro fue el que leí yo para empezar a ver todo, el WX Python en acción, pero hay otras versiones más nuevas. Pero hay libros de todo esto. Para editarla aquí, principalmente SublimeText es súper bueno, o se puede usar el Visual Code Studio, que también es bueno. Todo lo que es solo editores. Y también se puede utilizar el WX Clay, pero este no es compatible todavía con la última versión de WX Python. Entonces este tenía un poco lo que, por ejemplo, yo apretaba este botón y me generaba un frame gráfico. Y luego yo ahí usaba, por ejemplo, estos botones que era para estructurar el orden de los contenedores dentro de mi frame. Ah, ya viene con la forma lista entonces. Sí, es que en general todos los sistemas de desarrollo de entorno gráfico vienen con bibliotecas donde tú puedes cargar los botones, las ventanas, todo. Pero después tú tienes que darle la organización, los tamaños y conectarlo con las funciones. Pero es raro que tú tengas que hacer un botón completo al principio. Hacerlo. No, eso ya es que... No sé que era algo súper original. Sí, pues tendrías que ya empezar a... Pero ya cuando llegue a eso, es como lo mismo de cuando buscas en los foros. Cuando ya necesites hacer eso, es porque ya vas a poder hacerlo solo. Entonces primero tienes que aprender a hacerlo así para poder entender mejor cómo funciona. Y esto usé yo en ese momento, que me pareció súper buena porque esto yo armaba todo y después me generaba el código en Python y luego el código yo lo empezaba a editar con un editor de texto y podía conectar todas mis funciones. Ahí lo funcionaba y con las funciones que yo diseñé para hacer los cálculos del laboratorio. Entonces el WX Clay aquí está en acción. Se fija, me generaba como un árbol con todo y después acá aquí están los botones, acá están las cosas que yo tenía y aquí están las propiedades de cada una de las cosas. Por ejemplo, tenía propiedades de la aplicación. Podía poner el lenguaje, si yo quería que el lenguaje saliera, podía escribir a Python, a C++, a Lisp, a Perl. Y aquí yo podía, bueno, aquí no está, pero yo apretaba esto y me mostraba después todos los atributos, por ejemplo, del frame. Y el frame de WX Widget, que es como el WX Python, me da todos los atributos de eso. Entonces yo los podía cambiar ahí mismo. Ahora yo los puedo escribir en código, por ejemplo, con un editor lo puedo hacer más rápido. Y aquí está la aplicación que yo hice, se llama WX Mutamatic. Entonces yo escribí acá el código y después ahí lo ejecuté y lo hacía funcionar. Se lo voy a mostrar cómo lo hice funcionar.
Entonces, copié la línea que va. Porque en el fondo el código, el funcionamiento del código se muestra a través de la ventana de la interfaz gráfica y después se traspasa a un entorno gráfico. Sí. Lo que pasa es que muchos programas la terminal la esconde después, la deja funcionando oculta. No te la deja activa. Claro. Pero acá tú la puedes dejar activa. Por ejemplo, ahí yo voy a ejecutar el código. Si se fijan, lo ejecuté con Python W. Y ejecuté el 2.7 porque esta era una versión con 3, no me funciona. O este sí es compatible con 3, sí funciona con 3. Pero tiene Python W. Entonces, acá tengo mi interfaz gráfica. Se fijan, tengo el file, Open File, el Edit Tool, Preferencias y el Ayuda. ¿Funcionará? Sí. Este es un diálogo. ¿Se fijan? Entonces aquí yo puedo poner el código, todo. Entonces aquí yo, por ejemplo, colocaba código de DNA. Estoy haciendo un DNA. Sí. La ubiquitina. No. Y ahí tengo el código de DNA. ¿Te fijas? Entonces esta es una interfaz gráfica simple porque yo esto lo hice más o menos rápido. Entonces acá yo lo conecté. Entonces Translate me lo transforma esto en proteína. ¿Se fijan? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo ver los detalles. Me dice cuánto son la aparición de los aminoácidos, cuántas veces está y eso. Pero lo importante es que aquí me genera 3 marcos de lectura. Porque esto, como hay DNA, lo pasa a proteína y puede haber 3 marcos de lectura. Entonces yo aquí coloco el aminoácido, tiene 41, el inicio y el final. Cuando esto es de verdad, tiene que tener un solo stop. El que tiene un solo stop es el verdadero. Entonces por eso aquí yo lo veía inmediatamente. Entonces yo uso ese. Y luego acá yo seleccionaba un aminoácido a mutar. Se fijan que aquí yo cambio, voy moviendo. Lo único que a mí se me descuadró el número. Ahora el número aparece acá arriba. Tengo que arreglar eso, una pifia. Este programa es antiguo. Entonces llego, lo muevo acá, ya voy a cambiar este stop code. Ahí está. Entonces yo cambio coloco ese stop, lo selecciono y me dice que el código es 0.16, tanto el anterior. Y yo lo puedo cambiar por otro aminoácido. Como la resolución no es tan... Aquí selecciono otro aminoácido, voy a cambiar por una alanina. Y ahí me dice, le puse que me imprimiera eso para cuando usaba el slide. Pero eso yo lo puedo sacar, sino que yo lo dejé ahí nomás. Claro. Para cachar. Entonces acá lo muto. Entonces, lo que hace este programa es que yo cambio un aminoácido por otro y aprovecho la degeneración del código genético y cambio también la secuencia de ADN del anterior y el siguiente para generar variabilidad. Y con eso puedo generar una cosa que se llama sitios de corte de enzima, que es para cortar con una enzima. Son cosas de biología molecular, pero funciona. Funciona. Entonces lo muto y ahí lo cambió. ¿Se fijan? En la ventana me apareció todos los cálculos que hizo. Entonces me fue cambiando la secuencia y me generó partidores hasta una TM de 48, que esas son mis funciones en Python que yo hice. Pero ya ahí las llamo todo y aquí me genera un archivo de salida donde me muestra el primer 0, que es el original, los sitios de corte, y luego yo le puedo poner que me muestre por un score global cuál es la mejor mutación que yo puedo elegir. Entonces estos dos partidores yo los seleccionaba y los puedo mandar a sintetizar. Y con eso hacía un experimento. Entonces yo le hice una interfaz gráfica a ese código de Python que yo había hecho. Y eso me lo hice en un año. ¿Es el entorno gráfico? Sí, porque este es el entorno gráfico de mi aplicación. ¿Se fijan? Si a veces no se necesita, depende de lo que tú estés haciendo. Cuando tú ya, lo que tú ves de, por ejemplo, un Word, generalmente no es una persona, es un trabajo de equipo. Por eso es que hay que saber técnicas de desarrollo de software, que lo vamos a ver después. Por ejemplo, el manejo de subversiones, el desarrollo con metodología ágil, la documentación del código, o los entornos colaborativos. Entonces, pero cuando uno está haciendo interfaz gráfica para laboratorio, por ejemplo, o para cosas que uno hace funciones, con esto es suficiente. Con Tkinter o con WXWidget te hace
con mucha creatividad puedes hacer unas mejores. Esta es la primera que yo hice, mi primera interfaz gráfica. ¿Se fijan? Y es una interfaz gráfica, pues no tiene botones, todo. Puedo seleccionar los partidores. Mira, le puse hasta otro color. Y ese está con WX. sí, este está con las WX. Y aquí está esto y después yo puedo salir de acá. Y listo. Ahí cerré mi interfaz gráfica. ¿Se fijan? Ahí se la mostré en vivo lo que hacía esto. Entonces, este programa que se llama Mutamatic está hecho con WXClay, se ejecuta con Python W y es una interfaz simple que la puedo ejecutar en cualquier computador. Tkinter es el que, por ejemplo, con esta sola función yo llamo al tiro una ventana. Es muy rápido y es fácil de codificar. Tkinter con Python. La gracia que tiene esto es que es compatible con Python 3, Python 2, con Mac, con Windows, Linux, entonces no tengo que estar cargando mi sistema con Python W o llamando a otra biblioteca, sino que me funciona en casi todos los computadores. Ahí está el código, por ejemplo, con este código cargo esa ventana. Eso lo hice en mi computador. Copié ese código, lo corrí y me hizo al tiro esa ventana. Entonces, generalmente cuando uno empieza a desarrollar interfaz gráfica, uno busca ejemplos de lo más parecido que uno quiere al principio. Y en base a eso empieza a trabajar. Tú no desarrollas una interfaz gráfica desde cero. Sobre todo cuando estás aprendiendo. Cuando estás aprendiendo tú buscas interfaz gráficas que haya código que se parezca a lo que tú quieras y empiezas a modificar. Y al modificar vas aprendiendo. Entonces después cuando ya tienes que hacer una completa, ya vas a entender un poco cómo funciona. El Kivy es otro sistema que es un poco más complejo. Copié esta parte de acá porque tiene una documentación bien buena, tiene ejemplos, tutoriales, tiene un montón de código con widgets, gráficos y en general funciona con el Kivy, que tiene una parte superior que puede generar aplicaciones tanto para Android como para web o de distintos tipos. Tiene una construcción, se compila el código se escribe en Python y esto va haciendo diferentes versiones del código y este código después se va y pasa a producción. Y ahí uno después lo puede subir, por ejemplo, lo puede conectar con Google Play para poner la aplicación disponible en Google Play, por ejemplo, para Android. Por ejemplo, from Kivy app, import app, from Kivy UX botón, import botón. Entonces estoy importando la aplicación, un botón, llamo la clase, defino build, retorno al botón, hello hola mundo, listo, corro. Y está listo. Un botón hola mundo con una interfaz gráfica. En Kivy y en PK Pelican es todo por código, no es como el primero. No es como el WXClay. El WXClay era como claramente esto no, estos se ejecutan así directo en código. Pero al principio puede parecer más complejo, pero una vez que tú lo empiezas a dominar las clases y conoces bien cómo funciona todo, es más rápido. Así los otros moviendo y todo, de repente cuadrar, te demorabas mucho, en cambio acá tú, 10, 20, 15, 12, copias, pegar y ya, listo, tenías todo. Entonces lo haces mucho más rápido. Este método, ¿ok? Con trabajar con un editor de texto y no con el WX y con interfaz gráfica. Para hacer una interfaz gráfica. Es más rápido. Es más rápido. Es más rápido. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de los botones esos que yo le decía que era para separar el contenido. Entonces, en Kivy también se llaman el box layout y el grid layout. Entonces, con eso uno puede definir cuántas columnas tiene la aplicación y que estas columnas se ordenen de cierta forma, para que así cuando uno haga el rescise el rescalamiento se mantenga esa estructura. También puede poner anclado en distintos lugares y tiene varias funciones. Y libro. Qt es lo que se usa para ya el desarrollo pro. Si uno quiere hacer una aplicación ya empaquetada para vender, generalmente se usa Qt. Qt tiene una licencia libre y una licencia comercial. Y la comercial si va a hacer un software para vender tiene que pagarla.
No sé cuánto cuesta. No he vendido nada. Todavía. Pero eso es así. Tiene la última versión, el 5.8. Qt tiene una interfaz gráfica, un framework para desarrollar que se llama Qt Designer o Qt Creator, y ahí uno puede empezar a trabajar con el código. Pero ya es para hacer un trabajo colaborativo y más extenso. Se demora mucho más. Hay un módulo de Python con Qt y ahí hay ejemplos y demos que uno puede empezar a utilizar para escribir diferentes partes de la interfaz gráfica. Y eso es todo lo del diseño de interfaz gráfica.